Hola a todos, pues visto el reestreno en gran pantalla de Tiburón con ocasión del 50 aniversario de su estreno, vamos a comentar qué nos ha parecido y si vale la pena recuperar este clásico en la gran pantalla. Como siempre, a continuación. Más placeres culpables. Pues sí, no sé si os habéis enterado muchos, pero se ha reestrenado en el cine, en gran pantalla, de hecho, en diferentes formatos, IMAX, 3D, formato normal, HD, una versión restaurada en 4K del clásico de Steven Spielberg del año 1977, Tiburón, en Jaws, en la versión original. La tenéis ya en el cine, está de estreno y vale la pena verla en pantalla grande. Bueno, si fuisteis de los que la visteis en su estreno en pantalla grande, pues evidentemente no os va a aportar mucho más de lo que ya visteis en su momento, aunque la restauración en 4K le puede hacer merecer mucho la pena. Si sois de mi generación, que tenía 4 años cuando se estrenó en cines, y o bien lo visteis en reestrenos posteriores o ya en la televisión o en VHS del 2000 o cualquiera de los formatos domésticos de la época, pues evidentemente correr a verla porque vale muchísimo la pena verla en la gran pantalla. Y si sois jóvenes, nacidos ya a partir del año 2000 y que Tiburón os suena a peli antigua, en vano tiene 50 años, recomiendo que no os la perdáis. Realmente, verla en cine es una de las grandes películas de la historia del cine, la película que llevó a Steven Spielberg a la posición que tiene actualmente, una película que podía haberle hundido en el más tremendo fracaso, pero que le encumbró a lo más alto. De hecho, hay una pequeña presentación de Spielberg al inicio de la película que vale mucho la pena, al igual que un documental en National Geographic que cuenta la historia del rodaje de Tiburón y que vale muchísimo la pena. Vale, para los que hayáis estado encerrados en una cueva todos estos años, ¿de qué va Jaws? Que es un título un poco más misterioso en original, que es Mandíbulas, ¿no? Frente a Tiburón en castellano, pues ya te deja muy claro cuál es el enemigo a batir. Tiburón va de una pequeña localidad, un pueblo, una isla realmente, que se llama Amity, donde un sheriff novato que lleva unos meses en el cargo y que viene de Nueva York, de huir de las tensiones y el estrés de la gran ciudad, pues se ha mudado a esta ciudad de Amity, donde no existe un asesinato en 25 años y piensa que allí es un buen lugar pues, para criar a sus dos hijos con su esposa. Las cosas se tuercen cuando una bañista aparece muerta y se sospecha de la presencia de un tiburón. Las fuerzas vivas del pueblo, encabezadas por el alcalde, se ponen en contra del sheriff que quiere cerrar las playas, que es el principal recurso monetario de las islas, ¿no? La temporada de verano es la que les hace vivir el resto del año. Entonces se ponen en contra de que cierre las playas, el sheriff Brody se ve obligado a mantenerlas abiertas, ocurren otras muertes y finalmente pues se decide admitir que existe un devorador de hombres en las aguas de Amity y se contrata a un especialista para que cace al tiburón con la ayuda de un científico, un biólogo marino. Realmente, como veis, ahora el argumento suena muy visto porque prácticamente el 90% de películas de tiburones que vinieron después de Tiburón han tirado un argumento similar, pero esta es la madre de todas las películas y no se resiente en absoluto. El ritmo es ágil, el ritmo es entretenida. Además, el hecho de que Spielberg se tuviera que enfrentar a un tiburón mecánico que no funcionaba y tuviese que tirar de imaginación para conseguir el efecto que se hubiera conseguido con un tiburón mecánico, pero posiblemente hubiera quedado peor, hace que toda la primera mitad de la película sea un gran slasher, una especie de slasher, ¿no? En la que se van cometiendo asesinatos en la isla de Amity por parte del tiburón. Vale, no son asesinatos, es un animal y actúa por instinto, ¿no? Pero se juega un poco a ese misterio, esos ataques nocturnos. Luego ya con la aparición del personaje encarnado por Richard Dreyfuss, ya se nos aclara de qué animal estamos hablando y se llega a una segunda parte que es pura aventura. Y aquí no cabe más que destacar la excelente banda sonora de John Williams, la primera colaboración entre Spielberg y Williams, que luego sería perdurable en el tiempo hasta la actualidad y que también divide la música en esos dos momentos, ¿no? Los momentos tensos, con el mítico vale, no soy una orquesta, pero ya sabéis esas notas arquetípicas de Tiburón, y luego una segunda parte más aventurera en la que la música se viene arriba cuando se inicia la cacería del tiburón, la primera vez que le ponen el primer barril amarillo que se convierte en algo amenazante
y cómo la música se convierte en la música de una peli de aventuras, de cacería. Incluso vemos a los personajes sonreír en esa escena con la emoción de la caza del tiburón, que todos los demás, los que estamos viendo la película, pues nos vemos arrastrados con esa misma emoción gracias a la música de Spielberg y a la brillante dirección de Steven Spielberg. Además, el guión adapta muy bien una novela que es una novela del montón. Realmente yo la leí en su momento y afortunadamente eliminaron toda una subtrama del lío amoroso que no viene a cuento, y el final lo mejoraron con que uno de los personajes que fallece en la novela no fallece en la película, y creo que es un acierto. Y otra serie de hallazgos, como por ejemplo el mítico monólogo de Queen sobre su experiencia con los tiburones, escrito por el no menos mítico John Milius, o la escena que improvisó Rob Schneider cuando ve el tiburón la primera vez y dice la mítica frase de vamos a necesitar un barco más grande, que aquí la tenemos. Vamos a necesitar un barco más grande, que es una de las mejores escenas de la película, dentro de una película que tiene un mogollón de escenas brillantes. Y quizás la pregunta clave, ¿cómo ha envejecido una película que tiene ya 50 años? Pues fenomenal. Quiero decir, a nivel de ritmo no tiene nada que envidiar. Muchos jóvenes quizás se echan atrás con las películas en blanco y negro, o las películas más clásicas de los 60, 70. Esta película es puros años 70, tanto en el vestuario como demás, pero ahora lo ves más como algo de época, es decir, como que está ambientada en los años 70, no rodada en los años 70, pero la forma de rodar, con esos homenajes a Hitchcock, con esa toma de acercamiento a Rob Schneider cuando ve presencia del ataque del tiburón, la complicidad entre los personajes, porque ahora ya entramos a hablar de las interpretaciones, son magistrales. Los tres realmente tienen unos diálogos totalmente creíbles, unos momentos muy naturales, no hay diálogos forzados, no hay nada sobre explicativo al estilo Nolan o demás, o sea, todo fluye con naturalidad. ¿Crees que los personajes realmente se hacen amigos en la escena de la cena? ¿Ves el enfado de Richard Dreyfuss y el enfrentamiento que tiene con Queen? No sé, es una película redonda, está en mi top 3 de mejores películas para mí de la historia del cine, y creo que merece la pena que corráis a verla al cine en este reestreno especial 50 aniversario, y llevaos a alguien que no la haya visto, porque vale la pena estar pendientes de los momentos en los que sabes que vas a saltar de la butaca, en los momentos en los que te echas hacia adelante en el asiento con la emoción, en los momentos en los que sonríes con la emoción de la caza, y toda esa parafernalia, esa música de John Williams, esa ambientación en esa isla de Amy, donde, por cierto, unas noticias recientes han dicho que ha aumentado el número de tiburones blancos en las aguas de Maine por la presencia de mayor número de focas y el calentamiento global que ha calentado el agua, o sea que lo de tiburón no está tan lejos de la realidad. Y bueno, que es una película que no envejece, es un clásico por derecho propio y es un clásico como tal. Y por tanto no cabe otra que darle 5 de 5 estrellas, 10 sobre 10, una obra maestra, irrepetible. Ninguna otra película de tiburones ha llegado al mismo nivel que Tiburón, ninguna. La secuela es aceptable, se puede ver, es un divertimento, está bien. Las otras continuaciones mejor no hablar de ellos. Tenemos un vídeo dedicado a todas las películas de tiburón, dejaré el enlace por aquí. Y otras películas de tiburones, pues bueno, hay algunas interesantes, como Deep Blue Sea o Tiburón Blanco, que no están mal. Esa otra no recuerdo ahora el título, en el que es un tiburones blancos en un centro comercial, que curiosamente, pese a la premisa, la película está bastante bien, pero ninguna llega al nivel de la película original de Steven Spielberg, que repito, está de reestreno en cines, ya tardáis en verla, porque realmente si no vais a verla al cine, estos reestrenos de películas míticas se van a hacer cada vez menos, y es una pena que quede relegado al circuito de ciertos cines que sí que hacen reestrenos, pero siempre es para un público minoritario. No hagamos que estos reestrenos sean habituales, sobre todo en épocas flacas. En esta época, en este momento ha coincidido con el último episodio de Expediente Warren, que había colas masivas y está copando las salas. En cambio, viendo Tiburón, ahora en sesión matinal de un sábado había 5 personas. Y bueno, de verdad, si no la habéis visto, correr a verla, porque es una obra maestra indispensable. Y no solo una obra maestra como sinónimo de algo aburrido que hay que ver, no. Es emocionante, intensa, interesante, te mantiene agarrada a la pantalla toda la película. Así que no la veáis porque sea un clásico, sino verla como si es un estreno de ahora. Exacto, o sea, un estreno de ahora. Y va a ser muy entretenido, tiene un ritmazo y vale muchísimo la pena. Y si ya la habéis visto en su momento, volver a verla, porque realmente reencontrarse con Tiburón vale muchísimo la pena. Así que nada, lo dicho, correr a verla, que vale mucho la pena esta Tiburón
de Steven Spielberg de reestreno en cines en su especial 50 aniversarios. Y nada, aquí os dejo el enlace a nuestro especial de películas de tiburones, que está en el otro canal, en Placeres Culpables. Y nada, lo dicho, vuestra opinión sobre Tiburón, si no la habéis visto y la veis ahora, o si la habéis visto y la habéis vuelto a ver, o si no la habéis vuelto a ver, pero queréis dejar vuestra opinión, pues tenéis la caja de comentarios, que siempre viene muy bien que dejéis comentarios. Si os sale la opción de hipearnos, y como siempre, comentar, compartir, dar me gusta y suscribiros si no estáis suscritos. Y lo dicho, hasta la vista y nos vemos en la gran pantalla. Más placeres culpables.